Bueno, ahí estaba, por favor, como ahora sí. Bueno, continuando con el trabajo práctico 14, sí, el primer punto ya lo desarrollamos en el video anterior, en el cual había que hacer toda la descripción del transformador, hacer el gráfico y los distintos elementos eh, que componen un transformador y las funciones que cumplen cada uno de ellos. En este caso vamos a ver cómo es la conexión estrella, perdón, triángulo estrella de un transformador reductor. Podría ser al revés, podría ser, las conexiones podrían ser como se ven acá, triángulo estrella, triángulo triángulo, estrella estrella, estrella triángulo, cualquier combinación que se pueda hacer con esto. También podría ser estrellas partidas en zigzag. Bueno, hay muchas variantes, pero de todas las variantes, vamos a ver esta que es la de triángulo estrella, que es la conexión del transformador de un transformador de distribución. Ese transformador de distribución que puede estar cerca de su casa, en alguna parte en la esquina de una calle, de un barrio, en esos postes, como yo les mostré en esa H, donde está la subestación aérea. De esa manera estaría colocado el transformador de distribución. Se utiliza para distribuir la energía en una ciudad a distintos barrios para llegar a cada una de las casas de los distintos barrios. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿no? Acá dibujé las bobinas. ¿Sí? Dibujé 3 bobinas arriba, con más cantidad de espiras, y abajo 3 bobinas con menos cantidad de espiras. Recuerden que el que tiene más cantidad de espiras es el lado de alta o media tensión, y el que tiene menos cantidad de espiras es el lado de baja tensión. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que el lado de media tensión, ¿no es cierto? Tiene N1 espiras, que podrían ser 100 espiras, 30 espiras, 40 espiras. Las espiras, recuerden que es la cantidad de vuelta que tiene la bobina, ¿sí? Una bobina se va enrollando alrededor del núcleo magnético, ¿no es cierto? Y se le da una cierta cantidad de vueltas, cantidad de vueltas de la bobina o espiras, ¿sí? Entonces, en este caso, N1 representa la cantidad de espiras que tienen los bobinados del lado de media tensión. Recuerden que es un transformador trifásico, tenemos 3 bobinados, en el video anterior lo mostramos, y cada uno de esos bobinados va conectado a una de las fases del generador, en este caso, o de la fuente de alimentación de corriente alterna trifásica. Entonces, para diferenciarlos utilizamos a cada uno de esos bobinados el lado de media tensión, lo llamamos V y W, es decir, los 3 bobinados del lado de media tensión son el bobinado U, el bobinado B corta y W, ¿no? En orden ascendente del abecedario, V y W. Y designamos con el punto 1 al inicio del bobinado B, perdón, y con el punto 2 al fin del bobinado, es decir, el extremo inicial y extremo final. 1, el subíndice 1 quiere decir extremo inicial y el subíndice 2 extremo final. Es decir, 1 es el extremo inicial del bobinado U y U2 es el extremo final del bobinado U. Lo mismo con B1, extremo inicial del bobinado B, B2, extremo final, y así con W, con X, Y y Z. Para los bobinados del lado de baja tensión, utilizamos X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, VW, los 3 bobinados del lado de media tensión, X, Y, Z, los 3 bobinados del lado de baja tensión. ¿Sí? Recuerden que van solapados. Habíamos visto que se colocan sobre el núcleo, la columna del núcleo, se enrolla el bobinado de baja tensión que tiene menos vuelta y además tiene un cable más gordito, más grueso, porque precisamente el lado de baja tensión tiene la corriente más grande, ¿sí? Más alta. Entonces, el lado de alta tensión tiene más vueltas, pero sus alambres son más delgados, porque la corriente que circula por ellos es mucho menor. ¿Sí? Ya lo explicamos, que eso está en función de la ecuación de la potencia, que es raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea. ¿Sí? Es decir, la corriente que va a circular por los bobinados del lado de media tensión, el lado donde la tensión es más alta, va a ser mucho menor, la corriente va a ser mucho menor. Mientras que la corriente que va a circular por el lado donde los bobinados tienen menos vueltas y tienen por ende menor tensión, entonces en ese lado la corriente va a ser
mucho mayor, mucho mayor. Por eso los bobinados de baja tensión tienen menos vuelta, pero sus cables, por así decirlo, son mucho más gruesos, ¿sí? De mayor sección. El bobinado ese va a ser mucho más grande, más grotesco, mientras que el otro va a tener más vueltas, pero esas vueltas de un alambre mucho más delgado, de sección mucho más finita. ¿Sí? Así puedo identificar fácilmente los bobinados de baja tensión y los bobinados de alta tensión. Los de baja tensión tienen poca vuelta, pero alambre grueso. Los bobinados de alta tensión tienen muchas vueltas, pero alambre delgado. Bueno, entonces va a ir el alambre grueso con poca vuelta, que es el bobinado de baja tensión, va a ir primero y después por afuera, abrazando al de baja tensión, va bobinado el de media tensión. ¿Sí? De esa manera van concéntricos unos con otros alrededor del núcleo. ¿Sí? Es decir, que estos dos, el de baja, iría bobinado sobre una de las columnas y después por afuera de este iría bobinado el de alta en esa columna, ¿no? En la otra columna iría bobinado el de baja, el bobinado I de baja, y por afuera el B de media, ¿sí? Y en la tercera columna de la derecha iría por adentro el bobinado Z y por afuera el bobinado W. Si van al video anterior van a ver que yo puse precisamente estas letras U1, U2, X1 y X2 todas juntas en una columna, B1, B2 y 1 y 2 todas juntas en la columna del medio, y W1, W2, Z1, Z2 están indicados en la tercera columna del núcleo del transformador trifásico. ¿Sí? Bueno, por eso estaban puestos así, porque así van montados sobre la columna, las tres columnas del núcleo del transformador trifásico. Entonces, igual les recomiendo vean el video que les voy a dejar, que no es para hacer el trabajo práctico, pero sí es para entender bien cómo es, o poder ver un poquito más en profundidad este tema de cómo son las conexiones y cómo es el transformador en sí. Desde el principio de funcionamiento hasta las pérdidas también que hay en un transformador y los modos de conexiones. Bueno, siguiendo con esto, ¿sí? Y también los aspectos constructivos. Esa es la idea. Bueno, siguiendo entonces con este punto de la conexión del transformador de distribución, recuerden, este es un transformador de distribución, de 33 a 0,4, podría ser de 13,2 a 0,4. ¿Por qué pongo de 33 a 0,4? Porque es el que hay en la esquina de su barrio, en alguna de las esquinas de su barrio, va a encontrar un transformador de este tipo en Río Gallegos, se utiliza el de 33 kV a 0,4 kV. ¿Sí? Entonces, una vez que identificamos qué significa las letras U, V, W, X, Y, Z y sus respectivos subíndices 1 y 2, decimos, bueno, estos tres bobinados los tengo que conectar en triángulo, ¿sí? Más allá que físicamente están montados, como recién expliqué, ¿no? Por adentro va el de baja y por afuera va el de media. Cada uno en su columna, y así en este orden como están dibujados acá, el U, el X y por afuera el U. En la otra columna va el I, por afuera el B, en la otra columna va el bobinado Z y por afuera el W. Bueno, ¿cómo conecto los terminales de esos bobinados para que la conexión sea en estrella, en el lado de media, los tres bobinados de media tensión, queden conectados en triángulo, disculpen, no en estrella, en triángulo, en media tensión, va conectado en triángulo, ¿sí? Para que estos tres bobinados del lado de media tensión queden conectados en triángulo. ¿Y cómo hago la conexión de los terminales de los bobinados del lado de baja tensión para que los mismos me queden conectados en este caso sería en estrella, ¿sí? Bueno, ¿cómo tengo que hacer? Mire, vamos a dibujar entonces por un lado el triángulo y por otro lado la estrella, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que conectar los bobinados para que me quede en el lado de media tensión y me quede en este caso sería en triángulo? Bueno, tengo que hacer que el bobinado U lo pongo acá, en esta posición, entonces me queda U1, U2, el bobinado B, lo pongo acá en esta posición, A continuación de U2 conecto U2 con B1,
Y el extremo final del bobinado B, que es B2, lo conecto con el extremo inicial del bobinado W1, ¿sí? Del bobinado W, que es W1, y el extremo final de W2 lo conecto con el extremo inicial del bobinado U, que sería U1. Si hago esta conexión de los terminales, me queda conectado en triángulo. Entonces, fíjense, voy a agregar eso aquí, a ver, vamos a agregar eso aquí. Decimos que tengo que conectar B2 con B1, ¿sí? Entonces, perdón, U2 con B1. Si tengo que conectar U2 con B1, tengo que hacer esta conexión de acá. ¿Lo ven? Acá, conecto acá, U2 con B1. Después tengo que conectar, para obtener este punto, B2 con W1. B2, que está acá, lo tengo que conectar con W1. Bueno, vamos a cambiarlo de color para que se vea mejor. Y lo vamos a poner un poquito más delgada la línea. Y lo vamos a poner en rojo, que era el color del lado de la media tensión, ¿sí? Entonces ahí, si conecto este punto, U2 con B1, acá tendría este punto de acá, perdón, este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá es este cable que acabo de conectar acá, lo logro ese punto. Para lograr este punto, que es B2 con W1, tengo que unir B2 con W1, ¿sí? Y ahí obtuve este otro punto del triángulo. Me faltaría... perdón. Me faltaría el último punto, que sería este, U1 con W2. Entonces tengo que unir U1 con W2. Vengo por acá. Perdón, cuesta un poco dibujar así con el mouse, con el pad. Y entonces tengo que unir este con este. Y ahí tendría los tres puntos del triángulo. Entonces, si este iría a la fase A, este iría a la fase B y este iría a la fase C, que es lo que está dibujado acá. U sub A, U sub B y U sub C, que ahora está tapado. Por eso yo antes le había puesto... A ver. Vamos a tratar de esconderlo, de tener... Bueno, no, antes de eso vamos a hacer la conexión también de esto, después lo sacamos, ¿sí? Ahora necesito hacer la conexión estrella. Fíjense que la conexión estrella, los extremos X1, Y1 y Z1 son los extremos libres y los tres puntos terminales de los tres bobinados, los dos, tanto X2 y 2 como Z2, están unidos y conforman el centro de estrella y a la vez van puestos a tierra, como habíamos dicho que el centro de estrella iba puesto a tierra, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, este es bastante más sencillo porque hay que hacer, lo vamos a poner en azul para que quede mejor. Este es un poco más sencillo porque hay que hacer acá un puente, ¿sí? Que una los tres centros de estrella, y entonces el Z2, estos otros tres libres, y uno, ¿no? Perdón, X1, perdón, y 1 y Z1 serían los tres puntos A, B, C del lado de baja tensión y el centro de estrella que une tanto X2 como Y2 con Z2, estos tres puntos del centro de estrella serían el neutro. Este sería A, B, C y el neutro. Fíjense que el lado de baja, que está en azul, utilicé letras minúsculas porque baja tensión sería el potencial del punto A, pero en reducido al lado de baja tensión, el potencial del lado B reducido a la baja tensión y el potencial del lado C reducido al lado de baja tensión. Mientras que del otro lado tendría los potenciales aquí, el potencial del lado de media tensión, A, B y C, ¿sí? Los potenciales A, B y C del lado de media tensión, ¿sí? Y en este caso, voy a borrar, voy a cerrar ahora sí, vamos a ocultar para que pueda seguir trabajando, ocultar, ahí está, muy bien. Entonces, vemos que si conectamos los bobinados de esta forma, U2 con B1, B2 con W1 y 1 con W2,
vamos a obtener este triángulo, ¿sí? Y si uno los puntos de ese triángulo, los extremos de ese triángulo, con los potenciales A, B y C que vienen de la fuente de generación, voy a obtener la conexión en triángulo del lado de media tensión. Fíjense que acá tengo U sub A, U sub B, U sub C, bueno, en realidad era A, B y C, ¿no? No U sub A, U sub B y U sub C, acá me confundí, a ver, me faltaría, vamos a corregirlo, este no era U, sino que era A. ¿Eh? Después tenemos, bueno, no lo voy a poder corregir los otros porque me lo está tapando acá esto, no sé. A ver. Vamos a ver si me permite. Vamos a intentar ocultar. Sí, perfecto. ¿Eh? No. Entonces aquí tendríamos los tres potenciales del lado de media tensión, los puntos A, B y C de potencial. Entonces, si yo tomo tensión o mido tensión o conecto alguna carga entre el punto A y el punto B, como está este bobinado, entre el punto A y el punto B, estoy teniendo tensión de línea. Es decir, esta tensión de línea al lado de media tensión es la que vale 33 kilovolts. ¿Sí? 33 kilovolts es la tensión entre AB o entre BC o entre C y A. Es decir, entre este y este punto hay una tensión, vamos a tratar de utilizar otra vez para que se entienda mejor, ¿sí? Si tomo tensión entre estos dos puntos, entre este y este, ¿sí? Tengo tensión de línea AB, como habíamos visto, U sub AB. Y si tomo entre B y C, que sería entre este y este, tendría U sub BC. ¿Sí? Y finalmente, si tomo entre C y A, que sería entre el C y A, voy a tener tensión de línea U sub CA. Cualquiera de esas tres tensiones, como vimos, vale lo mismo porque tienen igual módulo, solo que cambian de ángulo. Es decir, que la diferencia está en el ángulo, no en el módulo. Es decir, que las tres tensiones de línea valen 33 kilovolts. Y con esas tres tensiones de línea estoy alimentando las bobinas de este triángulo. Acá estoy alimentando esta bobina con tensión de línea U sub AB, acá estoy alimentando esta bobina con VC y esta última de acá abajo con U sub CA. Con las tres tensiones de línea estoy alimentando entonces mi transformador trifásico del lado de media tensión. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí tenemos, perdón, de este lado aquí abajo vamos a tener el lado de baja tensión, como vimos, conectado ahora en estrella. ¿Sí? Acá está la alimentación, de este lado hay 33.000 volt, del lado de rojo tenemos 33.000 volt, por eso dice media tensión y por eso dice 1. Y esto se representa con la intersección de dos círculos. Un transformador se representa con la intersección de dos círculos, el círculo rojo y el círculo azul. ¿Sí? Entonces, uniendo los dos círculos, obtengo la intercepción, la gráfica, la representación gráfica de un transformador. Por eso dibujé esos dos círculos. Entonces, lo que está en rojo es el lado de media tensión, y que es de 33 kV. Lo que está en azul es el lado de baja tensión, que es 0,4 kV. Para que esto de acá tenga 33, pasa a 0,4 kV, hay una relación de transformación que está relacionada con las N1 sobre N2. La relación de transformación es de la cantidad de espiras del primario sobre espiras del secundario, en definitiva. ¿Sí? Así ya lo vamos a ver igual un poquitito más adelante, vamos a hablar sobre esto de la relación de transformación. Es decir, que hay una relación de transformación de manera tal que en el lado del primario tengo 33 kV y en función de la cantidad de vuelta que le doy al primario y la cantidad de vuelta que le doy al secundario, que es la relación de transformación, el cociente entre ellas dos, voy a obtener una tensión en el secundario, que en este caso, por esa relación de transformación que tiene, la tensión en el secundario es de 0,4 kV, por la cantidad de vuelta que le di al primario respecto a la cantidad de vuelta que le di al secundario. De esa manera, con esa relación de transformación que es N1 sobre N2, voy a obtener la tensión en el secundario, que en este caso va a ser 0,4 kV. Si no me equivoco, acá la relación es 82,5, algo así. Después hacemos bien la cuenta. ¿Sí? En definitiva, por
cada una espira que tengo en el secundario, tengo 82,5 espiras del primario, si no me equivoco. A ver, voy a hacer bien la cuenta. Es muy fácil, tengo que hacer 33 dividido 0,4 y eso me va a dar la relación de transformación. Calculadora, acá, ¿dónde es la calculadora? Acá está, vamos a hacer la cuenta, 33 dividido 0,4 da 82,5. Esa es la relación de transformación. Quiere decir que en realidad nunca podría tener, por una vuelta del secundario, acá de N2, o cada 82 vueltas y media del primario, voy a tener una vuelta en el secundario. Esa es la relación de transformación que hay en este transformador, porque es un transformador de media tensión de 33 a 0,4. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la relación de transformación. Se le da la cantidad de vueltas al primario, 82,5 veces más que el secundario, para que la tensión en el primario sea 33, y con esa relación de transformación logro que la tensión en el secundario sea 0,4 kV, que son 400 volts. Que mirándolo con esas pérdidas que yo le digo, en realidad son 0,4 es un valor nominal, pero el valor operativo es de, o sea, 400 volts es nominal, pero el valor operativo es de 380 volts, que es el que nosotros manejamos en tensión de línea trifásica, ¿sí? Para el lado de baja tensión, que es la que estamos acostumbrados a hablar, o la que se conoce cuando se habla de la sistema trifásico y de la tensión de 380 volts, que en realidad son, o 382 volts, que en realidad es la tensión de línea del lado de baja tensión de este transformador de distribución. ¿Sí? Bueno, entonces, si acá teníamos los 33 kV y acá ahora, por la cantidad de relación con la cantidad de vuelta que tiene esto respecto de la vuelta que tiene este, de este lado tengo los 400 volts. ¿Sí? Pero como este está conectado en estrella, en vez de estar conectado en triángulo, voy a tener que el bobinado este del lado de baja tensión, voy a sacar el potencial del punto A, el potencial del punto B, el potencial del punto C y el neutro, que acá en el lado de media tensión no lo tengo. Acá voy a tener el neutro. Si yo tomo tensión, fíjense, vamos a ir acá a dibujar. Si yo midiese tensión con un tester entre el punto A y el punto B, ¿sí? Y coloco un tester acá, voy a medir los 400 volts, que podría ser los 381, ¿no? Como le decía, tensión nominal operativa va a terminar siendo 381, 382 volts. Ahora, si tomo entre B y C, lo mismo, ¿no? Los 400 volts, y si tomo entre C y A y coloco el tester, voy a tener también los 400 volts. Recordemos que la diferencia va a estar en el desfasaje. Uno va a tener la tensión de línea AB, sabíamos que era más 30, la otra era menos 90 y la otra era menos 210. ¿Sí? Lo hicimos en todos los ejercicios cuando vimos la corriente alterna trifásica. Es decir, todo esto está relacionado, ¿sí? Para poder entender esto había que ver lo otro, y ahora podemos relacionar estos conceptos con aquello que vimos en corriente alterna. ¿Sí? Bueno, de esa manera tenemos las tres tensiones de línea, y si quisiera tener las tensiones de fase, bueno, coloco un tester entre A y el neutro y voy a tener la tensión de fase A, que llevado a un voltaje de 380, 381, esa tensión daría 220 volts, que es la que nosotros tenemos en nuestra casa. Si yo mido el tester en mi casa, estoy tomando esa tensión, es decir, que nuestra casa está alimentada con la salida de este transformador entre el punto A y el punto N, o podría ser el punto B y el punto N, o podría ser el punto C y el punto N, cualquiera de las tres tensiones de fase, porque las tres me van a dar 220 volts de módulo. La diferencia va a estar en que, o 230, entre 220 y 230 volts va a estar la tensión, ¿no? Dependiendo, si uso 400, a ver cuánto da 400 dividido raíz cuadrada 3, si no me equivoco, da 230 y algo. 400 dividido, recuerde que la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase era la raíz de 3, 230,9, 231. Si utilizamos el valor nominal de 400 volts, la tensión de fase nominal tendría que tener 231 volts. Entonces, fíjense cómo es. Si yo tengo una casa, mi casa,
la conecto a la fase A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después viene acá mi casa, que es en definitiva termina siendo como una impedancia de las que vimos en nuestros ejercicios, y la conecto en neutro. Agarro la casa del vecino, esto es lo que hace Servicios Públicos cuando distribuyen energía eléctrica en el barrio, agarro la casa del vecino, la conecto a la fase B, bueno, acá me falta dibujar la impedancia, ¿no? Es la otra impedancia en la casa del vecino y la conecto al neutro. Agarro la otra casa del vecino, la conecto a la fase C, y ahí tengo otra impedancia. La casa, todo lo que está dentro de mi casa es una impedancia eléctrica que va a ser resistivo inductivo en su mayoría. ¿Por qué resistivo inductivo? Porque hay muchas resistencias y bastantes inductancias que son las bobinas, la heladera, el lavarropas, bueno, todo lo que tenga un motor, una bobina, es inductivo. Así que piensen en su casa cuántas cosas son inductivas, ¿sí? Entonces, la impedancia equivalente de todo lo que tengo conectado en mi casa a la red de servicios públicos es una impedancia resistiva inductiva del tipo RXL, como vimos desde el principio de este curso. Así que bueno, está bueno porque estamos integrando todos los conceptos acá. Entonces, fíjense, de esa manera tendría una distribución de 3 casas y la próxima casa la conecto a la fase A y N, a la fase A con el neutro, la otra casa de al lado a la fase B con el neutro, la fase C, y así se distribuyen las cargas en un barrio. Si ustedes miran, por su casa va a pasar esta línea de 4 cables, puede ser que sea un pretensado, como les dije antes, que los 4 cables antes entonces se ve como un solo manojo de cable negro largo, y si no se van a ver las 4 líneas de la casa y van a ver que de ahí van a bajar, si miran, salen a la cometida de su casa, van a ver que tiene conectado entre uno de esos 4, que es la fase, y otro que es el de abajo seguramente, que es el neutro. Entonces, entre fase y neutro están alimentando monofásicamente su casa con una tensión que nominalmente sería de 231 volt, pero por las caídas de tensión que se producen por la corriente misma que circula, suele ser menor a 220 volts, ¿sí? Y aparte por la cantidad de cargas que tenemos en distribución. Entonces, ese transformador de distribución que está en la esquina de su casa está conectado así, como le estoy mostrando ahora, y esas impedancias equivalentes representarían a la carga eléctrica de cada una de las casas. Así se ven la distribución de corriente alterna y para eso se utiliza el transformador de distribución en corriente alterna y va conectado en triángulo estrella. ¿Por qué va conectado en triángulo estrella? Bueno, en primer lado, el lado de media va en triángulo porque así cuando yo hago la línea de distribución necesito 3 cables nada más. 3 cables. ¿Por qué necesito 3 cables? Y porque cuando están en estrella, en triángulo, son 3, cuando están en estrella son 4. Entonces, si yo tengo que hacer una línea de transmisión que viene, por ejemplo, desde Río Chico, de un centro de distribución, y esa línea de transmisión tiene kilómetros, 5, 6, 10, 20 kilómetros, 30 kilómetros, y le tengo que poner 4 cables, me va a salir más caro que si le tengo que poner 3 cables. Entonces, por ese motivo, las líneas de distribución se utilizan en el lado de media tensión, se conectan en triángulo, ¿sí? Para así no ahorramos un cable y nos sale más barata la tirada. Y en el caso del lado de baja tensión, ¿por qué se conecta en estrella? Bueno, porque de esa manera tengo el neutro y al tener el neutro puedo obtener la tensión de fase fácilmente, porque tengo las 3 fases y el neutro. Entonces conecto entre una fase y el neutro y tengo tensión de fase que es monofásica, que es la que tenemos en todas las instalaciones domiciliarias. Por eso, del lado de baja tensión, se trabaja en estrella, se conectan los bobinados en estrella. Y el centro de estrella, como está ahí dibujado, va conectado a tierra, por eso el neutro, si uno lo mide con un tester, no tiene, o lo trata de buscar un buscapolo, mejor dicho, va a ver que no se prende la lucecita y cuando voy a la fase, esa sí se prende la lucecita. ¿Por qué? Porque el neutro está conectado a tierra, entonces tiene tensión cero o una tensión relativamente cero, cercana a cero, porque por ahí hay algunas corrientes que se producen, algunas pérdidas y hay
no va a ser 0 volt, pero puede tener 5 volt, una cosa así. Dependiendo de la puesta a tierra, si está bien realizada, esta puesta a tierra que dibujé acá del transformador, si está bien realizada, entonces esa tensión en el neutro acá va a ser lo más cercano a 0 volt, ¿sí? Bueno, de esa manera tenemos nuestro transformador de distribución conectado en triángulo y en estrella, como le expliqué, del lado de media tensión, del lado de baja tensión, ¿sí? Acá vamos a tener una N2 espiras y acá vamos a tener una N1 espiras. Lo que sabemos es que por cada una espira del lado de baja voy a tener 82,5 espiras en el lado de alta, en el lado de media tensión, ¿sí? Bueno, siguiendo un poco con el desarrollo, vamos a ver cómo es para ocultar acá, que me olvidé. Un segundito. Control Alt Shift H, muy complicado. Bueno, entonces, como le decía, acá tenemos los puntos ABC en mayúscula porque son la tensión de 33 kV, y acá estaría ABC en minúscula porque es la tensión de 0,4. Cuando hablamos de 33 nos referimos a la tensión de línea, y cuando hablamos de 0,4 nos referimos a la tensión de línea. Tensión de línea del lado de media tensión de línea del lado de baja tensión en azul. Y como está en estrella, tenemos el neutro para poder tomar y conectar las casas de manera monofásica y sacar tensión de fase en cada una de ellas, ¿no? Y entregarle tensión de fase a cada una de los domicilios de un barrio. Bueno, si voy a la tapa del transformador, voy a ver esto en la parte de arriba, donde el A es el punto este, que sería la unión de los puntos U1 y W2. Acá estaría el terminal. Y este círculo grande es el tamaño del aislador. Recordemos que la media tensión tiene el aislador más grande, pero los terminales son más finitos porque la corriente es menor, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, los tres. Tengo las tres terminales, los tres conectores, los tres aisladores con sus terminales para conectarme con la línea de media tensión, ¿sí? Ahí viene la línea de media tensión y se conecta a estos tres terminales. Las líneas A, B y C, donde va la corriente de línea, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Acá van conectadas a estos tres puntos. Entonces acá tenemos este lado de media tensión de 33 kV que tiene N1 espiras, ¿sí? Los tres bobinados tienen la misma cantidad de espiras, ¿sí? En este caso dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es simplemente representativo, ¿sí? Y la otra acá le dibujé 3. Pero bueno, pero este va a tener 82,5 veces por cada 82,5 espira por cada una espira del lado del secundario, del N2, el lado de baja tensión. Es decir, este tiene muchas espiras, pero con cable finito, este tiene pocas espiras, pero con cable grueso. ¿Por qué? Porque la corriente de este lado es mucho más grande que la corriente del lado. Es tanto más grande como es la relación de transformación. Si acá la relación de transformación es 82,5, es decir, que esta tensión de 33 kilovolt es 82,5 veces más grande que la de 0,4. Bueno, la corriente acá de este lado va a ser 82,5 veces más grande que la corriente del lado de media tensión. Así como la relación de transformación hace que me da la relación entre la tensión de primario y secundario, además de la relación entre las vueltas, también me va a dar la relación al revés, inversamente, entre la corriente del primario y la corriente del secundario. ¿Por qué inversamente? Porque si acá tenemos alta tensión, tenemos pequeña corriente. Esta corriente del lado del primario, del lado de media tensión, es 82,5 veces más chica que la corriente del lado de baja tensión. Si la corriente del lado de baja tensión fuese de 82,5 amperes, entonces la corriente en el primario, del lado de media tensión, sería de 1 amper. ¿Se dan cuenta? Bueno, así es la relación que hay. La misma relación que hay entre las tensiones, que una la reduce, hay entre las corrientes, pero si reduce la tensión, incrementa la corriente. ¿Se acuerdan que el producto de los dos hace que la potencia permanezca constante? ¿Por qué? Porque la potencia transmitida del lado del primario al lado del secundario teóricamente es la misma, aunque en realidad hay una pequeña pérdida. ¿Qué sería esto? Que S1 sería la potencia aparente del primario, es aproximadamente igual a S2 que la del secundario. En realidad hay unas pequeñas pérdidas que en ese video que yo les comento, que les voy a dejar el link, están explicaditas, todas las pérdidas eléctricas, los distintos tipos de pérdidas eléctricas, magnéticas, y después las pérdidas mecánicas, que en este caso no hay porque el transformador es estático, las pérdidas mecánicas existen en las máquinas rotantes como los motores
y los generadores eléctricos, que son las otras dos máquinas que no pudimos ver. Entonces, para ir cerrando este concepto, como le explicaba, hay unas pequeñas pérdidas que se deben a cuestiones eléctricas y magnéticas del magnetismo, que están en el video, se los recomiendo que lo miren para que entiendan esto de las pérdidas. Y se dice que si acá hay 100 mega, por ejemplo, del lado primario, S1 es 100 mega, en el lado de baja tendría alrededor de 96 mega. 96, 94 megas, dependiendo de, por decirlo así, la calidad del transformador, de los materiales del transformador, pero ronda entre un 3 y un 6% las pérdidas. Entonces quiere decir que si yo le entrego 100 MVA al lado primario, pierdo 3, entonces me quedan 97 MVA en el lado secundario. En el peor de los casos, podría perder 6 MVA de los 100 y si entran 100 al primario y salen 96 MVA, puedo entregarle al lado del secundario. Los otros 6 MVA, megavolt-ampere, se pierden por las pérdidas que tiene el transformador, que la verdad son muy pequeñas, suelen ser del orden del 3-4%, cuando un transformador es de buena calidad. Con lo cual se puede asumir o se puede decir que la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario, ¿sí? O aproximadamente igual. Lo que nosotros hacemos para los cálculos es decir que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario y en todo caso después podemos corregir con esa pequeña pérdida que se produjo. Pero para hacer las cuentas, para poder obtener las corrientes, los resultados de potencia, de tensión y corriente, suponemos que la potencia del primario es exactamente igual a la potencia del secundario, ¿sí? Y de esa manera podemos resolver los ejercicios que vamos a ver enseguidita. Y ahí ya terminamos, son los 3 puntos. El segundo punto sería realizar este diagrama, ¿sí? Bueno, y explicar por qué conectamos en el lado de media tensión en triángulo y el lado de baja tensión en estrella, ¿sí? Bueno, entonces así se va a ver la tapa del lado del transformador, ¿sí? De este lado vamos a tener el lado de alta tensión o media tensión, ¿no es cierto? Y el lado de baja, recordemos que entonces el lado de baja tiene 400 volt, o 0,4 kilovolt, pero la corriente es 82,5 veces más grande que esta. Por eso el centro que está ahí, el terminal, es más gordo, es de sección mayor, porque circula una corriente que es 82 veces, 5 más grande que la del lado primario. Bueno, de esa manera se representaría la tapa del transformador, ¿sí? Tenemos, y yo voy a tener los 3 cables que van a venir de la línea de transmisión o de distribución hacia este transformador de distribución en media tensión. Esos 3 cables de esa línea que yo les comenté suelen ser líneas con postes de hormigón armado. Esa línea de postes de hormigón, cable desnudo que se ven como si fuesen de aluminio, material parecido al aluminio, en realidad es aleaciones de aluminio. Bueno, y ese cable, esa línea que trae 3 cables, en las tres potenciales A, B y C, ¿sí? También pueden llamarlo en algunos casos RST, 1, 2 y 3, bueno, depende del autor, pero en definitiva son 3, ¿sí? Nosotros los definimos como A, B y C, y después si quieren poner otro nombre, es lo mismo, ¿sí? Cambian la letra nada más. Bueno, esos 3 cables van a alimentar a nuestro transformador del lado de media tensión, ¿sí? Con 33 kV. Entonces necesito 3 cables, conecto en cada uno de esos 3 cables los potenciales A, B y C. Y del otro lado voy a tener los terminales del lado de baja tensión, que son estos 3 puntos X1 y 1, Z1, y el centro de estrella de los X2 y 2 y Z2, que van conectados a tierra, y de ahí sale el neutro que va hacia la casa, ¿sí? Entonces, estos 3 me van a quedar, y el neutro, cuando yo voy a la tapa del transformador, lo miro, voy a encontrar del lado de baja 4 terminales, los cuales tienen aisladores más chiquititos, terminales más gruesos, y son 4, 3 por cada tensión A, B y C, y el neutro para poder hacer las conexiones y sacar tensión de fase fácilmente.
Bueno, y así se representa un triángulo. Esta es la esquematización. Yo, si voy a ver esto, este dibujito así con dos circulitos, porque en un diagrama que podría ser unifilar, este lo hice, digamos, este pentafilar y trifilar, multifilar es este. Este es un diagrama multifilar, podría ser unifilar. El unifilar lo que se hace, se dibuja una sola línea de los dos lados, una línea acá del lado de baja y una línea del lado del media, y se le hacen tres rayitas a este, indicando que tiene tres cables. Y a esta se le hace una sola línea con tres rayitas y una por la mitad, indicando que tiene las tres tensiones ABC, y el neutro, que es el que la lineita partida a la mitad, ¿no? Así se representa en el esquema unifilar. En este que es multifilar, lo puse para que se entienda mejor, vienen hacia este transformador los potenciales A, B y C, y que está conectado a un triángulo, y del lado de baja que está conectado a estrellas, salen los potenciales A, B, C, pero ya con tensiones menores, y el neutro, ¿no? Y acá las corrientes son, vamos a hacer esta lectura, ¿sí? La tensión ABC del lado de media tensión es 82,5 más veces que la tensión ABC del lado de baja tensión, ¿sí? Pero las corrientes del lado de baja tensión van a ser 82 veces más grandes que las corrientes del lado de media tensión. Bueno, voy a poner pausa y voy a empezar a preparar la parte de cálculo, las fórmulas fundamentales para los transformadores, y ese sería el punto 3. El punto 2 sería realizar este esquema de conexión y explicar por qué brevemente, ¿sí?, utiliza este esquema de distribución, de conexión, mejor dicho, para un transformador de distribución. Bueno, le vamos a poner pausa porque esto se está haciendo muy largo. Ya seguimos con la otra. Bueno, continuando con este tema de transformadores trifásicos, vamos a ver las fórmulas fundamentales que rigen este tema teórico, la parte teórica y de cálculo. Entonces, como habíamos visto y habíamos explicado, hay una pequeña pérdida de potencia, pero podemos suponer que en un transformador ideal la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, y en realidad las pérdidas entre la potencia del primario y secundario son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, para resolver los ejercicios, asumimos que la potencia del primario es igual a la potencia en el secundario. ¿Qué quiere decir? Que si en este lado, el lado rojo, le estoy entregando una potencia de, no sé, 485 kilovolt-ampere, de este lado la carga es porque la carga está consumiendo 485 kilovolt-ampere. Es decir, si esta carga consume 485 kilovolt-ampere, la fuente me está entregando del lado primario los 485 volt-ampere. Es decir, S1 aparente del lado del primario va a ser igual a S2 aparente del lado del secundario, ¿sí? En definitiva, eso es lo que quiere decir. En realidad, si acá estoy entregando 485, bueno, acá no llega a 485, sino que un poco menos. O si la carga consume 485 kilovolt-ampere del lado de baja tensión, que tengo conectado a la baja tensión, entonces para poder entregarle la carga a los 485, voy a tener que tener del lado de media que entregarle al transformador un poco más de esos 485, por ejemplo, cerca de 500, o 495 más o menos, 490 y algo, al lado del primario, para que lleguen al secundario los 485, porque una parte se me va a perder, hay unas pérdidas, ¿sí? De los 500 se me perderán, en este caso, 15, y me van a llegar 485 a la carga, ¿sí? En el lado secundario, ¿sí? Bueno, pero para resolver el ejercicio vamos a decir que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, ¿sí? Por otro lado, habíamos visto y habíamos hablado de la relación de transformación, que es la cantidad de vueltas que tiene el primario sobre la cantidad de vueltas que tiene el secundario, es decir, las bobinas del primario tienen, no sé, 1000 vueltas, y las del secundario tienen 50 vueltas. Entonces, 1000 dividido 50 me daría la relación de transformación. Si supiese cuántas espiras tiene el primario, las bobinas del primario, y cuántas espiras son las que tienen las bobinas del secundario. Entonces, si yo conozco las
cantidad de espiras que tienen las bobinas del primario y la cantidad de espiras que tiene la bobina del secundario, voy a poder conocer la relación de transformación. ¿Sí? Otra manera de conocer la relación de transformación es a partir del cociente de tensiones. Si yo conozco la tensión en el primario y conozco la tensión en el secundario, voy a conocer la relación de transformación. Para esto, cuando trabajo con transformadores de distribución trifásicos, se utilizan los valores de línea. Tensión de línea del primario sobre tensión de línea del secundario. Si no, tendría que hacer tensión de fase del primario sobre tensión de fase del secundario. Ahí se conserva la relación, ¿no? Pero bueno, pero lo más común es que tengamos como dato, este dato que sabemos que el transformador es de 33 a 0,4, o sea que la tensión de línea del primario vale 33 y la tensión de línea del secundario vale 0,4. ¿Por qué? Porque es un transformador de distribución. Sabemos que todos los transformadores de distribución que están en la ciudad tienen estas tensiones de línea y esas relaciones entre tensión de línea del lado media y el lado de baja. ¿Sí? Entonces ya lo sabemos, porque es así, todos los transformadores de distribución son de 33 a 0,4. Y si no conociese las tensiones o las espiras y conociese las corrientes del lado primario y del secundario, sería la relación de corriente del primario y secundario. Acá es la relación de corriente también de línea del lado secundario sobre la corriente de línea del lado primario. Bueno, entonces, vamos a un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que el transformador de la esquina de su casa, en este momento justo yo mido la potencia y está consumiendo una potencia aparente de, como dijimos antes, a ver, 470 kVA, kilovolt-ampere, ¿sí? Recuerden que kVA era potencia aparente, es decir, que esto sería S2, porque es lo que está consumiendo la carga. La carga está conectada de este lado, del lado azul, del lado del secundario. Bueno, yo conozco la potencia del lado secundario, pero como sé que teóricamente no hay pérdidas, entonces esa potencia también es la misma que la potencia del primario, es lo mismo que S1, ¿sí? Tanto S1 como S2 son 470 kVA. Bueno, en este caso tendríamos que encontrar las corrientes de línea del primario y del secundario, tanto IL1 como IL2. ¿Por qué? Porque las tensiones de línea del primario y secundario las conocemos. Ya sabemos que la tensión de línea del primario es 33 kV, porque es un transformador de distribución, y la tensión de línea del secundario es de 0,4 kV. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un transformador de distribución. Y nosotros sabemos que los transformadores de distribución tienen esta relación de tensiones. ¿Sí? Están diseñados con esa relación de transformación que siempre me va a dar, como lo alimentamos el lado, las líneas de distribución de media tensión son de 33 y la otra de baja serían de 0,4. Entonces, conociendo las tensiones de línea, puedo calcular la relación de transformación de este transformador, que ya habíamos dicho que era 82,5. ¿Por qué? Porque es el cociente entre la tensión de línea del primario y la tensión de línea del secundario. Sería U sub L1 dividido U sub L2, lo cual daría como resultado tensión de línea de primario sobre tensión de línea de secundario, lo cual daría como resultado 33, que es la tensión de línea de primario, dividido 0,4, no pongo kilovolt porque kilovolt con kilovolt se me va, y la relación de transformación es un número adimensional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es espiras sobre espiras, volt sobre volt o kilovolt sobre kilovolt, corriente sobre corriente, amper sobre amper, kiloamper sobre kiloamper, es decir, no tiene unidad, es un número adimensional. Si hacemos la cuenta, 33 dividido 0,4 da 82,5, es decir, que ya conozco la relación de transformador de transformación del transformador de distribución de la esquina de mi casa. Bueno, quiero calcular la corriente de línea del primario y secundario, que es lo otro que me falta. Bueno, empecemos por cualquiera de las dos. ¿Sí? Yo dije que S2 era un dato, que sabemos que vale 470 kVA. Pero ¿cómo era la ecuación para potencia trifásica? Ah, sí, era raíz cuadrada de 3, número mágico, ¿sí? Por
tensión de línea por tensión de línea. Bueno, pero si es tensión de línea del secundario, S2, perdón, si es potencia del secundario, S2 tiene que ser tensión de línea del secundario por corriente de línea del secundario. O sea, U sub L2 por I sub L2, porque estamos hablando de la potencia del secundario. Y en definitiva, eso vale, sabemos cuánto vale, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar vamos a agregar una cosita que me faltaría. Recuerden que esto entonces es la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por corriente de línea, ¿sí? Entonces, sabemos que la potencia del secundario es, dijimos, S2, ¿cuánto vale? 470. Está consumiendo 470, vamos a poner las unidades, kilovolt-ampere, ¿sí? En el lado del secundario, ¿no? Que en el lado primario sabemos que consume la misma potencia. Entonces lo tenemos que hacer por raíz cuadrada de 3 de vuelta, después le voy a agregar la raíz, ¿sí? Por ¿cuánto vale la tensión de línea del secundario? Era 0,4 kilovolt, ¿sí? Vamos a poner 0,4 kilovolt para que se me vayan los kilovolt con los kilovolt, y el resultado me va a dar en amperes, ¿sí? Y acá vamos a poner por la corriente de línea, que es la que quiero calcular. I sub L2, ¿no es cierto? Bueno, entonces de acá tengo que despejar I sub L2, me falta agregarle la raíz, ¿no? I sub L2, si despejo, va a ser igual, va a ser 470 dividido la raíz de 3 por 0,4. Entonces esto es simplemente despeje, sería 470, y lo voy a escribir de esta manera para que se entienda mejor. 470 kilovolt-ampere dividido, acá vamos a poner 3, voy a poner que es raíz cuadrada de 3, le voy a agregar la raíz, por 0,4, y aquí voy a escribir kilovolt. Esto lo hice a propósito para tachar las unidades de arriba y de abajo y explicar bien cómo queda el resultado, ¿no? Entonces vamos a escribir después el resultado de esto. Vamos a agregar la raíz cuadrada que me está faltando, sería acá raíz cuadrada de 3, ¿sí? Siempre raíz cuadrada de 3 porque es el número mágico cuando trabajamos con corriente alterna trifásica, y le vamos a agregar el cociente, la rayita del cociente, ¿sí? Y fíjense que como es, voy a poner un poco más de línea. Como es kilovolt acá abajo y acá arriba es kilovolt por ampere, tacho kilovolt con kilovolt arriba con abajo y el resultado me va a dar en ampere, ¿sí? Entonces agarro mi calculadora y hago la cuentita. 470 dividido, abro paréntesis porque está dividiendo por el producto de los dos, y hago raíz cuadrada de 3 por 0,4, cierro paréntesis para que me haga bien la cuenta porque estoy dividiendo por el producto. Entonces, para que la calculadora entienda que 470 dividido el producto de esos dos números, lo tengo que poner dentro de paréntesis de esos dos números. Y eso me da 678,38, vamos a poner 678,4. Texto, vamos a seleccionar acá. Este sería 678,4 y el resultado me va a dar en ampere, porque recuerden que kilovolt con kilovolt se van y me queda en ampere. Entonces, la corriente de línea que está circulando por acá, la voy a dibujar. ¿Recuerdan que decíamos que las corrientes de línea iban por la línea? Por ejemplo, I sub LA, tanto I sub LA como I sub LB, como I sub LC, suponiendo, ¿no?, que esta carga sea equilibrada. Utilizamos la ecuación de la potencia trifásica para carga balanceada.
Entonces las tres corrientes de línea tienen un valor de aproximadamente 680 amperes. Tanto la de la I sub LA como la I sub LB como la I sub LC. ¿Se acuerdan cuando vimos los ejercicios y entender la diferencia entre corriente de fase y corriente de línea? Bueno, aquí está explicadito, aquí está aplicado a el cálculo de transformadores. ¿Sí? Bueno, ahí sacamos la corriente de línea del secundario. Pues el 2 quiere decir que es del secundario. Y esta sería, del secundario puede ser I sub A chiquitita, I sub B chiquitita, I sub C chiquitita. Ahora nos faltaría obtener, recordemos que estas tres son iguales módulos, solo que van a estar desfasadas entre ellas 120 grados, ¿no? No tenemos el ángulo porque el ángulo ese lo tendríamos que tener en función de la carga que esté conectada. Bueno, para el otro también, ¿no? Para este caso nos va a faltar ahora la corriente de línea de acá, del lado primario. La voy a escribir, la voy a dibujar en negro también para que se resalce, ¿no? No se cansa la presión, ¿no? Acá en el lado primario, en el lado de 33 kV, van a circular también tres corrientes de línea, estas tres. Pero con A mayúscula sería I A mayúscula y B mayúscula y sub C mayúscula. Esa es la diferencia. ¿Por qué por mayúscula? Porque es el lado de media tensión y minúscula porque es el lado de baja tensión. Vamos a poner una por lo menos. Esta sería, así se entiende, I sub A mayúscula, que sería la corriente de primario. Y después tenemos I sub B y sub C. Y acá de este lado tendríamos I sub A minúscula, faltaría ponerle el puntito porque son fasores, pero no lo pongo porque no tengo tiempo, pero todo esto lleva fasores, ¿sí? Cuando ya hablo de fasor, ahí estoy hablando de fasor. Acá estamos trabajando con los módulos, todas estas ecuaciones con modulares, pero este que dibujé acá ya es un fasor. Y A quiere decir que, como tiene la letra mayúscula, porque el lado de media tensión, que es el primario, sería I sub L1, la corriente de línea 1. Y esta IA minúscula sería la corriente de línea 2. ¿Sí? Bueno, y ya obtuvimos IA minúscula, que sería la corriente de línea del secundario, la IL2, sería esta sería IB, esta sería IC. Sabemos los módulos, sabemos que las tres van a tener igual módulo, van a cambiar de ángulo, ¿no? 120 grados de fasaje entre ellas. Entonces ahora nos faltaría calcular la otra corriente, la I sub L1. Bueno, podría utilizar el mismo método de S1 y despejar I sub L1 de esa ecuación y hacer el cálculo de IL1, porque S1 también vale 470. ¿Se acuerdan que dijimos que la potencia tanto del secundario como del primario valen 470? Entonces podría hacer S1 igual raíz de 3 por IL1 por UL1, o sea, por tensión de línea de primario por corriente de línea de primario. Y de ahí despejar, sería exactamente lo mismo, solo que acá tendríamos que cambiar, en vez de 0,4 sería la tensión de línea del primario, que es 33. Sería 470 dividido raíz de 3 por 33. Pero lo voy a hacer también de otra manera, para aplicar otras fórmulas, que sería esta, aplicando la relación de transformación, porque si esta es una triple igualdad, que la relación de transformación puede ser igual a, por ejemplo, puede ser igual a este cociente, N1 sobre N2, o puede ser igual a este cociente, o puede ser igual a este cociente, que es la relación de las corrientes de línea, ¿no? En este caso dice de las corrientes, pero como estamos hablando en trifásico, es de la corriente de línea. Lo que pasa es que esta relación de transformación también puede ser para un monofásico, donde sería I2C1, por eso se pone así, ¿no? Pero bueno, en este caso, como es trifásico, estamos hablando de las corrientes de línea, estas que están acá. Esta corriente de línea y esta corriente de línea, que aprendimos cuando vimos corriente alterna trifásica, ¿no? Todo lo que es circuitos trifásicos. Bueno, entonces vamos a aplicar esta otra expresión y vamos a decir que la relación de transformación, es igual a la corriente, ahora sí, ya vamos a aplicar corriente de línea, fíjense que es al revés, en el caso de corrientes es inversamente a las tensiones, en el otro caso era tensión de línea 1 sobre tensión de línea 2, y acá es al revés, es corriente de línea 2 sobre corriente de línea 1, es al revés la relación. Entonces, la corriente de línea 1, la 2 ya la conocemos, ¿sí? Tendría que calcular la corriente de línea 1, ¿sí?
entonces tendría que despejar la corriente de línea 1, pero matemáticamente, y L1, la corriente de línea 1 va a ser igual a la corriente de línea 2, porque esta que está dividiendo la paso para allá multiplicando, y la relación de transformación pasa dividiendo. Entonces sería corriente de línea 2 dividido 82,5, o mejor dicho, dividido relación de transformación, ¿no? Bueno, ya me está agarrando mucho el sueño. Entonces, finalmente, la corriente en la línea 1, si reemplazamos los valores, va a ser igual a la corriente en línea 2, que es la que recién calculamos, 678,4, en realidad tiene más decimales, 38,38, porque lo redondeé como 4, dividido la relación de transformación, que la calculamos y era 82,5. Entonces, ahora voy a mi calculadora, este número que obtuve, lo divido por 82,5 y me da 8,22 amperes. 8,22 amperes. Claramente da en amperes porque la corriente IL1 estaba en amperes, ¿no es cierto? La IL1 está en amperes, 678 amperes dividido 82,5, que es un número adimensional, nos va a dar en amperes. Entonces, fíjense que una vale casi 680 y la otra vale 8 amperes. ¿Ven la relación? La diferencia entre la corriente del secundario y primario, la del primario en el transformador es casi nada, ¿sí? Fíjense, 8 amperes, y del otro lado tenemos una corriente de 680 amperes, que no es cualquier corriente, es un número interesante de corriente, ¿sí? Y sin embargo, en el otro lado del transformador hay 8 amperes nada más. El lado de media tensión tenemos 8 amperes. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque siempre que se transmite potencia se busca que la corriente sea pequeña. ¿Por qué se busca que la corriente sea pequeña? Porque cuando la corriente es grande y tenemos que hacer transmisiones de larga distancia, imagínense la línea, no sé si vieron el interconectado, imagino que sí, que viene, por ejemplo, la línea hasta, se me fue el nombre de la localidad que está, hasta La Esperanza, y de La Esperanza hay un transformador que envía una línea para Calafate y Río Turbio y toda esa zona, y hay otra línea que viene para aquí, para Río Gallegos, y bueno, son muchos kilómetros. Entonces, para que las líneas sean realizables y comercialmente económicas, y se puedan costear y es lo mejor para que sean económicamente realizables, lo que se hace es que la corriente sea baja. Elevo la tensión para que la corriente sea más baja. Disminuye la corriente. Entonces, si disminuye la corriente, tengo que utilizar cables de sección más chica. No necesito cables tan gruesos. Si la corriente es muy grande, voy a necesitar cables bien gruesos. En cambio, si la corriente es medianamente pequeña, no va a ser de 8 amperes, ¿no? La que viene de allá hasta acá. Es más grande, claramente, porque la potencia que hay que transmitir para alimentar Río Gallego es mucho mayor que la de un transformador de distribución de un barrio, de unas 20 o 30 casas, por ejemplo, no sé, o 50 casas, no sé cuánto distribuirá este transformadorcito que estamos nosotros calculando. Pero si tenemos un transformador de potencia grande, que como en el caso del sistema de transmisión de energía hasta la ciudad de Río Gallegos, del interconectado, donde hay una subestación de transformación distribuidora, ¿eh? Bueno, esa que está ahí, primero viene en 500 hasta, otra vez me volví a olvidar, hasta la ciudad de La Esperanza, viene en 500 kilovolts, la línea que viene de Buenos Aires, el centro de Ezeiza es donde está el nodo central, desde ahí va distribuyendo todo el país la energía, el sistema interconectado argentino se llama SADI, llega hasta ese lugar, hasta esa subestación transformadora en 500 kilovolts, y de ahí salen dos tensiones distintas, es un transformador que tiene un primario y dos secundarios. Un secundario sale en 220 kilovolts hacia Río Gallegos, el otro secundario sale en 132 kilovolts
hacia el Calafate, el Turbio, 28 y toda esta zona Rospectec, y no sé, se me puede estar olvidando alguno otro más. Y bueno, entonces con 220 kilovolt, perdón, sí, kilovolt, o sea, son 220.000 volt de tensión, bueno, por más que tengamos una gran potencia, la corriente se va a mantener en órdenes de 500 amperes o 100 amperes, tal vez en ese cable, una cosa así, no sé, tendría que hacer la cuenta, pero no creo que el tema de los entre 100 y 200 amperes debe estar la corriente máxima que circulará por ese cable, un diseño. De esa manera, el cable que transmite no tiene que ser tan grande en dimensión, y al ser los cables más pequeñitos, digamos, de unas dimensiones más moderadas, acordes, las líneas, los postes de transmisión no tienen que ser tan grandes, porque si yo pongo un cable así, para después poder tensar ese cable en altura y llevarlo desde La Esperanza hasta Río Gallegos, que son 150 kilómetros, por ahí aproximadamente, bueno, tengo que poner tremendas líneas, tremendos postes, los tengo que poner más cerquita porque el cable es muy grueso y si no, si los pongo muy separados, se me hace una panza muy grande, si los tiro se me puede cortar. Bueno, todo eso es el diseño, entonces el diseño óptimo económico es hacer que baje la corriente para que los cables sean más delgaditos, más pequeñitos, y los postes los pueda separar más distancia y no tengan que ser de estructuras tan grandes, ¿no? De esa manera, lo que me ahorro es en el poste. Lo caro de una línea de transmisión son los postes, son las estructuras de los postes. Cuanto más alejada esté, menos postes tengo que construir, tengo que colocar, y cuanto menos esfuerzo tenga que resistir, menos material, ya sea metálico o de mampostería, le tengo que colocar para que resista esa tracción mecánica. Entonces, por eso es que se eleva la tensión para que disminuya la corriente, para que las líneas de transmisión sean económicamente realizables. Bueno, hasta acá terminamos con lo del año. Espero que anden muy bien y espero que les sirva este último contenido, que lo puedan aprovechar para su futuro. Y bueno, el trabajo práctico, el último punto de trabajo práctico es hacer esto que acabo de hacer yo, pero con un ejercicio en el cual la potencia es diferente a esta. Prácticamente lo mismo. ¿Sí? Espero que les haya gustado las clases, los videos. Si fue así, me pueden regalar un like, como dicen. Un like a mis videos no estaría nada mal. Y bueno, espero que en algún momento, cuando pase esto de esta situación del COVID, de esta pandemia que nos alejó de las aulas, bueno, podamos vernos, conocernos y saber que están bien ustedes y su familia. Así que cualquier cosita nos hablamos por la plataforma. Les deseo lo mejor a aquellos que ya están terminando, que hay algunos que estarían aprobando la materia, y bueno, y el resto vamos a seguir avanzando y viendo qué es lo que falta y qué es lo que hay que completar para poder aprobar la materia, o al menos ir haciendo trabajos para ir aprobando una parte de la materia y que achicar los contenidos adeudados. ¿Sí? Bueno, no hablo más porque esto se hizo larguísimo. Nos vemos. Hasta pronto.